Tradicionalmente las empresas han contado con funciones financieras más administrativas, cuyas tareas iban enfocadas a la gestión operativa diaria. Sin embargo, en las últimas décadas el rol que está jugando la función financiera ha cambiado y está adquiriendo un rol mucho más estratégico, ¿no? Entonces, este cambio tiene que darse tanto en el propio departamento, porque ya actualmente existen tecnologías que facilitan la automatización de procesos con poco valor añadido, y podrían destinarse ese tiempo y esos esfuerzos a tareas que puedan requerir mayor análisis en beneficio de las empresas, ¿no? Por otro lado, es muy importante que la cultura financiera se vaya impregnando en toda la organización, dado que es necesario que en todos los departamentos tengan una visión mucho más orientada al flujo de efectivo. En todo este contexto, el objetivo de la función financiera tiene que ser contar con una estructura financiera sostenible. ¿Y qué es una estructura financiera sostenible? Es la combinación de recursos económicos y financieros en el marco de la estrategia de la propia entidad, que permite alcanzar o mantener la posición competitiva de la empresa y que además permita afrontar situaciones adversas inesperadas, tanto internas como externas. Desde nuestro equipo de investigación hemos diseñado un modelo para que cada una de las empresas pueda desarrollar su propia política financiera. El desarrollo de una política financiera supone para una empresa poner las luces largas y definir aspectos tan relevantes como el nivel de endeudamiento requerido. También es importante que definamos nuestro marco de actuación, y debe servir para la toma de decisiones, debe facilitar esa toma de decisiones independientemente del perfil o de la adversión a riesgo que tenga el gerente o el propio director financiero.